Y en las dos charlas que les vamos a dar, pues vamos a incidir en qué tipo de resultados se han obtenido y la importancia que tienen para la educación. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con la primera de las charlas, que la va a dar un investigador del BCBL, un líder de grupo, y luego pues pasaré a dar yo la segunda, ¿vale? Kepa es el investigador. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al acto y bueno, como ha dicho Manuel, el acto en sí es un acto de agradecimiento hacia todos vosotros por dedicar tiempo a participar en los estudios que ponemos en marcha y ayudarnos a entender de ese modo lo que pasa en relación a distintas preguntas de interés. El estudio del que os voy a hablar hoy es un estudio que ha llevado aproximadamente 3 años de trabajo y bueno, pues finalmente tenemos todos los análisis hechos y todos los datos examinados. Es un estudio, igual el título es un poco largo, pero básicamente es un estudio donde se trataba de entrenar las capacidades cognitivas superiores de niños de 8 a 10 años. La idea era bueno, hacer un programa de entrenamiento que tenía distintos juegos computarizados en los cuales ellos iban jugando a lo largo de un total de 8 sesiones que estaban distribuidas en 2 o 3 semanas y bueno, eran juegos de dificultad creciente y los juegos estaban diseñados para que cada vez fueran un poco más complicados de cara a que se pudieran entrenar dichas capacidades cognitivas. Ahora comentamos brevemente de qué hablamos cuando hablamos de capacidades cognitivas y más en concreto los resultados del estudio. Era un estudio de resonancia magnética funcional, esto es, los niños entraban en el escáner, que como sabéis es una técnica segura, ampliamente testada, no tiene radiación y nos permite a los investigadores examinar la activación cerebral en vivo mientras las personas, niños, adultos, gente de todas las edades están haciendo una determinada tarea. Entonces, bueno, los niños pasaron por la resonancia antes y después del estudio para poder examinar cuáles eran justamente los cambios cerebrales asociados con las mejoras que el entrenamiento de estas funciones podían producir. Antes de hablar de los resultados del estudio, es importante marcar o señalar que durante el desarrollo, durante la infancia y la adolescencia se producen una serie de importantes cambios madurativos. Cualquier cosa que uno pueda examinar o que quiera examinar en relación a cambios estructurales, es muy importante tener estos cambios en cuenta, ya que van a estar implicados o van a interactuar con aquello que queremos mirar. Aquí, bueno, hay más. Estos serían los 3 principales. El primero es la poda sináptica o la poda neuronal. Venimos al mundo con bastante materia gris y esa materia gris hay parte de ella que se va eliminando porque no es utilizada. Entonces, digamos que a medida que se produce el desarrollo, se va produciendo una pérdida de materia gris. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos desde la infancia hasta la edad adulta temprana, hasta los 25, en algunos casos 30 años. Y es un proceso que se da a lo largo de todo ese tiempo. Por otro lado, el segundo proceso que tiene que ver con la mielinización se refiere a las capas de mielina de los axones. Los axones en el cerebro, que son parte de la materia blanca, están conectando zonas que son muy distantes y que es importante que se conecten entre sí para poder llevar a cabo distintas tareas. Así como la materia gris se va reduciendo durante el desarrollo, la materia blanca va aumentando durante el desarrollo porque, entre otras cosas, va aumentando la mielina que rodea los axones que comunican estas áreas distantes. Y finalmente, también otra cosa que es realmente importante es todo el tema de la neuroquímica. Hay importantes cambios durante el desarrollo a nivel de hormonas y de neurotransmisores. Este es un ejemplo de lo que ocurre con la poda sináptica o con la poda neuronal. Se reduce el grosor cortical durante el desarrollo, pero no es una reducción al azar. Lo interesante es que si este es nuestro punto de partida, este bloque que veis aquí, lo que se va haciendo, lo que va ocurriendo es que únicamente aquellas conexiones que son más relevantes y que son más efectivas se van a mantener, el resto se van perdiendo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es, digamos, en base a la experiencia y en interacción entre la genética y la experiencia, digamos que la materia gris se va
va haciendo una escultura de aquellas cuestiones que son más relevantes para poder hacer las tareas que normalmente llevamos a cabo. Y esto, de nuevo, es de vital importancia durante la infancia. Este es un ejemplo. Aquí tenéis la escala que muestra cómo es el grosor de materia gris y cómo a lo largo del desarrollo, en este caso desde los 5 a los 25 años, se va reduciendo toda la capa de la corteza, lo que es la materia gris, ¿vale? Y digamos que lo que queda es justamente eso, aquello que es más efectivo y más eficiente. Este sería un ejemplo de materia blanca. Pasamos al tema de la mielinización y lo que vemos aquí principalmente en este corte sagital son axones. Estos axones van a estar conectando distintas áreas de la corteza y tienen una vital importancia. Hasta hace poco se pensaba que la materia blanca no tenía mayor relevancia, pero en los últimos años se ha destacado la importancia que tiene, sobre todo en cuanto a vías de comunicación de áreas distantes de la corteza. Entonces, bueno, juega un papel fundamental y el proceso que ocurre durante la maduración es el que veis ahí. Ahí tendríais el axón y luego todas las vainas de mielina alrededor y eso se va aumentando a lo largo del desarrollo. Por eso la materia blanca aumenta, como comentábamos antes. Aquí tenéis un dibujo con distintos tractos, son los que veis ahí en la imagen de la izquierda, y son tractos que están conectando distintas zonas de la corteza. Y aquí simplemente un estudio que muestra el progreso en la maduración de estos tractos, ¿vale? Que de nuevo tiene que ver con lo que comentamos en relación a la mielina. Vale, ¿qué son capacidades cognitivas superiores? Las capacidades cognitivas superiores, o cuando hablamos de capacidades cognitivas, hablamos de cuestiones que todos nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en nuestro trabajo, que en este caso están claramente conceptualizadas en distintos grupos de cuestiones o capacidades cognitivas. Son procesos voluntarios y altamente demandantes e incluyen la capacidad para evaluar, organizar y alcanzar metas. Por ejemplo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo supone mantener información en la mente, mantener información online, en línea, y hacer procesos con esa información que mantenemos. Es algo que hacemos en nuestro día a día, desde intentar recordar un número de teléfono cuando no tenemos algo para apuntar, a intentar acordarse de las tareas que uno tiene que hacer y realizarlas de manera flexible a lo largo del día. Un ejemplo de cómo medimos la memoria de trabajo, para que sea todavía más claro el concepto, es, vamos a hacer una prueba. Yo os voy a presentar a continuación varios dígitos, varios números, y me gustaría que por favor los intentaseis recordar, ¿vale? Vale, ahora me gustaría que pensarais en estos números, no en el orden en el que os han sido presentados, sino de manera inversa, y ver si sois capaces de recordar estos 5 dígitos. Bueno, básicamente aquí está la solución. Pero básicamente es eso, mantener información en mente y realizar operación con dicha información. En este caso, por ejemplo, darle la vuelta, hacer el orden inverso. Es una de las tareas clásicas que se utiliza para examinar la memoria de trabajo. Aparte de eso, hay otras funciones básicas y lo que se llaman funciones canónicas, como son el control inhibitorio, que es la capacidad para parar una respuesta prepotente, una respuesta que está en marcha. También nos pasa diariamente cuando vamos a hacer algo y nos damos cuenta que tenemos que cambiar el curso de la acción. Y es una característica también importante que se asocia al éxito académico y a otra serie de cuestiones. Otra es la flexibilidad cognitiva. Esto es el ser capaz de cambiar de tarea de una manera efectiva. De nuevo, es algo que nos pasa diariamente. Estamos igual haciendo un trabajo, recibimos una llamada, recibimos un email, contestamos, volvemos a lo que estamos haciendo. Estamos muchas veces en un contexto de cambio de tarea. Entonces, es importante tener en cuenta cuando esto nos está ocurriendo, es importante ser capaces de, cada vez que cambiamos de tarea, ser capaces de realizarla de una manera efectiva. Esto es un constructo que está relativamente bien estudiado y que se entiende como una de las capacidades cognitivas superiores que son básicas y que bueno, pues también se desarrollan de una manera fuerte durante todo el desarrollo, especialmente en la edad escolar, durante la mediana infancia, desde los 7 hasta los 12 años. Y otra sería la atención ejecutiva. Cuando hablamos de atención ejecutiva, hablamos de atención. Y en atención siempre se habla de 3 redes atencionales. La primera es la red de alerta, que es en qué medida nuestro sistema cognitivo es capaz de
digamos, disponer de la atención en función de recibir un mensaje. La reorientación, cuando estamos focalizados en un estímulo concreto, cuánto nos cuesta reorientarnos hacia otra cuestión. Y la atención ejecutiva, que sería la parte más, digamos, de capacidad cognitiva superior, que sería el ser capaz de hacer una tarea a la vez que inhibimos información que es irrelevante. De nuevo, es algo que todos hacemos cotidianamente y todas estas funciones cognitivas sabemos que se desarrollan de manera importante durante la infancia, especialmente en la edad escolar. Os cuento esto porque todo esto lo vamos a ver ahora. Pasamos a continuación a lo que sería la parte del estudio concreto. En los últimos años ha habido muchos estudios de entrenamiento, es algo que está de moda, el decir, bueno, hacer ejercicio con el cerebro para ver si eso mantiene las funciones y las mejora. Hay mucha controversia al respecto, hay estudios que muestran clara evidencia, hay algunos estudios, los menores, que no encuentran claros efectos. En general, como vais a ver a continuación, podemos decir con un alto grado de confianza que es algo relativamente efectivo siempre y cuando las pruebas estén bien diseñadas. Eso es muy importante, que realmente los juegos o las tareas que se haga para entrenar cualquier función cognitiva realmente cubran aquello que tienen que cubrir y sean demandantes, que hay una progresión pausada y que se adapte al nivel de la demanda y al nivel de la capacidad del individuo, bien sea niño, adulto o... ¿En qué medida se pueden beneficiar del mismo los niños en edad escolar? Esto es lo que intentamos examinar en este estudio y en concreto cuáles son las bases neurales de dichos cambios o de dichas mejoras. También otra pregunta relevante a nivel de investigación y luego a nivel de aplicación, todo esto tiene una parte aplicada relativamente directa, aunque el estudio es un estudio de investigación básica, es en qué medida el entrenamiento mejora habilidades más allá de las específicamente entrenadas. Esto es, uno puede entrenar memoria de trabajo, pero eso puede tener otra repercusión, por ejemplo, en la inteligencia o en la capacidad de procesar cierto tipo de información o en otras funciones cognitivas. Y finalmente, bueno, los cambios cerebrales que son inducidos por este entrenamiento y los cambios cerebrales que específicamente se asocian a la mejora que el entrenamiento ha producido, ¿vale? Estos son en gran parte los objetivos del estudio con una muestra de nuevo de niños en edad escolar. En cuanto a la evidencia previa en relación a las mejoras que produce el entrenamiento, es algo que se ha demostrado en estudios que tenéis aquí en cuestión de redes atencionales. Por ejemplo, estos son los estudios. El tema de la atención ejecutiva, que es una función cognitiva fundamental, se ve que después de entrenarla se producen mejoras. Y esto se ha testado, por ejemplo, en niños en edad preescolar y también en adultos. También se ha testado ampliamente el tema del entrenamiento en la memoria de trabajo. Ha sido uno de los principales campos de trabajo dentro de este ámbito del entrenamiento de las capacidades cognitivas. Y también hay múltiples estudios al respecto. Y luego también hay estudios que han examinado la inteligencia fluida. La inteligencia fluida es la parte de la inteligencia que tiene que ver con el razonamiento. Es la parte de la inteligencia que tiene que ver con ser capaces de resolver un problema nuevo con la información que ya tenemos y a partir de la aplicación de operaciones lógicas. Y finalmente el control cognitivo, que digamos engloba varias funciones como son la memoria de trabajo, la inhibición de respuesta y también la flexibilidad cognitiva que hemos comentado previamente. En todo esto hay evidencia que el entrenamiento puede mejorarlo. También, como os decía antes, hay estudios pues, bueno, que no encuentran este efecto, pero hoy por hoy se asume que en gran parte la razón de no encontrar el efecto de mejoras con el entrenamiento es debido a cómo las tareas de entrenamiento han sido específicamente diseñadas. Los principales objetivos del estudio es examinar, realmente es el primer estudio que hay publicado a nivel, que va a ser publicado a nivel internacional, que ha examinado los mecanismos cerebrales durante la etapa escolar. Entonces, es un estudio único en este aspecto, al menos hasta el momento. Los mecanismos cerebrales que sustentan las mejoras de entrenamiento durante la edad escolar. Investigar los cambios funcionales, tanto a nivel de regiones cerebrales como de conexiones de larga distancia. Antes hablábamos de la importancia que tienen las conexiones de larga distancia para poder hacer distintas tareas. Es algo que determina cómo deficientes somos al llevar a cabo una tarea. Y esto también, importante, tiene implicaciones para otros trastornos o problemas que suelen emerger durante la edad escolar.
Y bueno, básicamente lo que queremos también examinar es en qué medida el entrenamiento de estas capacidades cognitivas superiores tiene un impacto en otras capacidades no entrenadas. Esto es, hasta qué punto el entrenamiento de ciertas capacidades va a repercutir en el resto. Si es algo, digamos, de dominio específico, de dominio más general, en función de la capacidad cognitiva que se está entrenando. Metodología del estudio, la muestra final, aunque hubo más participantes, pero bueno, y como sabéis, los niños se tienden a mover, entonces eso en la resonancia nos dificulta poder analizar ciertos datos. La muestra total era alrededor de 80, pero la muestra final, que forma parte de los análisis que vamos a contar a continuación, era de 55 participantes que vinieron 2 veces y que fueron entrenados en el colegio. Se hizo también una evaluación de las capacidades cognitivas antes y después, fuera de la resonancia, a nivel conductual, con tareas de ordenador. Evaluamos cómo estaban las distintas capacidades cognitivas de los niños antes y después del programa de entrenamiento, aparte de la parte de resonancia. Juegos de entrenamiento estaban adaptados para sus usos con niños en edad escolar y bueno, aquí tenéis una lista de las capacidades cognitivas entrenadas que ya las hemos tocado en gran parte. El procedimiento del estudio, pues una asignación aleatoria, que es algo muy importante en cualquier, digamos, diseño experimental o investigación experimental. Asignación aleatoria a los grupos. Hubo 2 grupos. El grupo que fue entrenado y que encontraron juegos computarizados que iban incrementando el nivel de dificultad. Y hubo otro grupo que era un grupo control. Esto es, este grupo se quedaba únicamente jugando en los niveles más sencillos de los juegos y no estaban expuestos a todas, digamos, a toda la tarea de entrenamiento en cuanto al incremento de la demanda o la dificultad de los juegos. De todas maneras, el grupo control es esencial para poder comparar ambos grupos, el que tuvo el entrenamiento y el que no lo tuvo, y de cara a igualar las características de ambos grupos. Esto es, tenemos 2 grupos de niños que tienen las mismas capacidades, la única diferencia es el entrenamiento, entonces luego podemos comparar los grupos antes y después del entrenamiento para ver si hay mejoras. ¿Vale? Vale, lo demás está dicho. En el entrenamiento como tal fueron un total de 8 sesiones distribuidas entre 2-3 semanas de duración entre 30 a 40 minutos. Este es el panel que le presentábamos a los niños en relación a las distintas fases del estudio. Como veis, en el día 1 eran lo que os comentaba, la evaluación conductual de las capacidades de los niños. El día 2 era la primera sesión de resonancia. Luego venían todas las sesiones de entrenamiento, que eran un total de 8 sesiones. Luego, finalmente, era la evaluación conductual, la misma del principio al final, para ver en qué medida el entrenamiento impactaba esas capacidades. Y finalmente, la última resonancia para ver los cambios que se producían en función del entrenamiento. El entrenamiento mejoró, por un lado, capacidades entrenadas, especialmente memoria de trabajo. Lo que tenéis en este gráfico es, en la parte de abajo, a la izquierda, tenéis el grupo de entrenamiento y en la parte derecha tenéis el grupo control. Las barras muestran la puntuación, en este caso, en una tarea de memoria de trabajo, en el momento 1, esto es antes del entrenamiento, que está en azul, y en rojo tenéis después del entrenamiento. Entonces, como veis, únicamente en el grupo de entrenamiento había una diferencia entre antes y después, comparado con el grupo control, que no mostraba esa diferencia. Entonces, bueno, podemos decir que el entrenamiento mejoró la memoria de trabajo. También podemos decir que el entrenamiento mejoró habilidades que no fueron específicamente entrenadas, y en este caso se incluyen tanto la inteligencia fluida como la velocidad de procesamiento. Los gráficos son los mismos. En el eje horizontal tenéis los 2 grupos y las barras tienen el mismo código de color, ¿vale? Antes y después, y bueno, luego el eje vertical son simplemente las puntuaciones en cada uno de los test. Como decía antes, la inteligencia fluida es la capacidad, tiene que ver con razonamiento y es la capacidad de resolver problemas nuevos y utilizando operaciones lógicas, y la velocidad de procesamiento es simplemente la velocidad en que uno procesa la información, en este caso información de carácter visual. Esto es, el entrenamiento en estas funciones, en memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, fue transferido o fue más allá de las dimensiones entrenadas y también mejoró estos 2 aspectos que no fueron específicamente entrenados durante los juegos. O sea que digamos que el entrenamiento puede tener un beneficio específico en relación a la función, pero también ese beneficio se puede generalizar a funciones tan importantes como son la inteligencia fluida y la velocidad de cara al procesamiento de la información.
Vale, esta era, digamos, la parte conductual. ¿Qué es lo que hicieron los niños en la resonancia? En la resonancia hicieron distintas tareas. Y la resonancia, aunque suene algo muy difícil o muy raro, es algo relativamente sencillo, al menos la lógica. La realidad es muy compleja, requiere mucha computación, pero la lógica es muy sencilla. Básicamente lo que haces es, puedes recoger imágenes que te dan la activación cerebral. Entonces lo que haces es presentas distinto tipo de tareas y lo que haces es asocias cada imagen a cada tipo de tarea y luego comparas las imágenes entre ellas. Esa es un poco la lógica más básica, que luego la realidad es, por supuesto, mucho más compleja. La tarea que ellos estuvieron haciendo en la resonancia, una de ellas, la principal, era esta. La tarea tenía 3 bloques. Un bloque le llamamos congruente, otro incongruente y otro mixto, ¿vale? Y es una tarea que llamamos de control cognitivo, que implica memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Ahora lo mismo lo vais a ver. En el primer bloque, lo que los niños tenían que hacer era responder. Siempre aparecían imágenes en la parte izquierda o derecha de la pantalla y lo que tenían que hacer es responder con el botón del lado en el que aparecían las imágenes. Entonces, en este caso, se les presentaban formas circulares y cuando veían esta forma circular tenían que responder, de nuevo, siempre en la misma posición. Forma circular, tenían que responder a ese lado, al otro lado, ¿vale? Una vez que terminaron la parte congruente, muy fácil, simplemente es ver el estímulo y responder para formas circulares, se les presentó el bloque que llamamos incongruente. Entonces, en este caso, pues se les presentaba formas cuadradas y se les indicaba que cuando aparecía una forma cuadrada tenían que responder con el botón del lado contrario, ¿vale? Entonces tenían que mantener también una regla en mente, como pasaba en el primero, en relación a las formas circulares, y aquí, aparte de mantener una regla en mente, tenían que inhibir la tendencia a responder en el mismo lado donde aparece la figura, ¿vale? Entonces, digamos que esta parte, este bloque, tiene un componente de memoria de trabajo, mantener la regla o la información en mente, y inhibir la tendencia a responder al mismo lado, ¿vale? Finalmente, la parte más interesante es la parte mixta, donde todo tiene lugar. Tiene lugar la memoria de trabajo, tiene lugar la inhibición y tiene lugar la flexibilidad cognitiva. Lo que hicimos aquí es decirles, bueno, ya habéis aprendido las reglas para las formas circulares y para las formas cuadradas, lo que tenéis que hacer es, en función de dónde salga el estímulo, aplicar una regla u otra. Entonces, bueno, pues como veis, este es el patrón de respuesta correcto, ¿no? Entonces, claro, aquí tenían que mantener las 2 reglas, inhibir la tendencia a apretar al lado contrario cuando le salían, al mismo lado cuando le salían las formas cuadradas, y esto todo en un contexto de flexibilidad cognitiva, en el cual tienes un cambio de regla de estímulo a estímulo y tienes que adaptar la regla para responder en función del estímulo que se te presenta, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que hicieron en la resonancia y esto es lo que vemos en general a nivel de activación cerebral, ¿vale? Esto es lo que veis arriba a la izquierda, es la activación que se produce cuando están haciendo todos los bloques. A la derecha tenéis la parte que sería cuando están haciendo el bloque mixto, que digamos que es el bloque más difícil, versus cuando no están haciendo nada, ¿vale? Y como veis, por ejemplo, en la parte derecha, en la corteza prefrontal hay una fuerte activación que coge distintas partes. Y bueno, en la parte izquierda también veis distintos tipos de activaciones en el lóbulo parietal y también activaciones en el frontal, ¿vale? Y aquí otro ejemplo de cuando comparas mixto versus incongruente. Lo que hicimos, como uno de los objetivos era examinar en qué medida había cambios en regiones cerebrales, examinamos distintas regiones que veíamos activadas en la corteza prefrontal, ¿vale? La primera que tenéis arriba es la corteza cingulada anterior, ¿vale? Lo que veis en estos gráficos es básicamente el mismo display, la misma presentación. Abajo tenéis el grupo de entrenamiento y el grupo control. Y luego en los distintos colores tenéis el bloque congruente, incongruente, el mixto. De nuevo, el más interesante es el mixto, que es donde, digamos, la tarea tenía más demanda. Entonces, básicamente, si los valores son positivos, quiere decir que hay una mayor activación con entrenamiento. Si son cercanos al 0 es que no hay cambio entre antes y después del entrenamiento, y si son negativos quiere decir que hay más activación antes del entrenamiento, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vemos, por ejemplo, en estas dos estructuras es que el grupo incongruente, perdón, no sé si tengo láser aquí. Sí. Vale, básicamente lo que podéis ver es que el grupo de entrenamiento tenía una mayor activación en estas regiones para el bloque mixto versus el bloque congruente, que era el más fácil,
y eso mismo no pasaba en el grupo control, aunque sí pasaba que el grupo de entrenamiento versus el grupo control mostraba una mayor activación en esta área para el bloque mixto, que era el más difícil. El patrón de la otra región es similar, pero únicamente entre los bloques mixtos, mayor activación para el grupo entrenado versus el grupo control. En la corteza parietal a nivel regional no vemos diferencias. Y aquí, en esta otra área de la corteza prefrontal, vemos también la misma tendencia que veíamos antes. Esto es, áreas de la corteza prefrontal muestran una mayor activación después del entrenamiento en el grupo control, que no está presente en el grupo experimental. ¿Vale? Finalmente, uno de los últimos análisis que realizamos fue, como comentábamos antes, es importante ver en qué medida ya no solo cómo es la activación a nivel de un área concreta, sino cómo distintas áreas del cerebro están conectadas. Entonces aquí examinamos la conectividad entre distintas áreas que estaban activadas durante esta tarea, ¿vale? Y lo que tenemos aquí básicamente son áreas parietales en el lado izquierdo y en el lado derecho, y áreas que hemos visto que estaban activadas en la corteza prefrontal. Y lo que vemos es que cuando comparamos el grupo entrenado versus el grupo control, hay una mayor conectividad frontoparietal entre áreas distantes que sabemos además que están implicadas en funciones cognitivas, todas las redes frontoparietales. Lo que vemos es que hay una conexión mayor para el grupo entrenado en comparación con el grupo control. Y bueno, en este sentido también hay otros estudios en adultos, no en niños en edad escolar, que muestran activación regional en ciertas zonas, pero por ejemplo, muchos de estos estudios no han mostrado una mayor activación funcional. En este caso lo vemos y lo vemos en niños escolares. A modo de conclusión, básicamente el entrenamiento mejoró habilidades entrenadas y habilidades no entrenadas. Esto se transfirió a otras funciones que son clave. Se produjo un incremento en activación de regiones frontales y también en la conectividad funcional entre zonas frontales y zonas parietales. Y finalmente, bueno, este constituye el primer estudio en una imagen que muestra efectos positivos del entrenamiento en niños en edad escolar y sus cambios cerebrales asociados. Esos son un poco los resultados del estudio. No deja de ser una investigación básica, pero tiene aplicaciones muy relevantes que se pueden dar en el ámbito de la escuela. De hecho, ya hay distintos programas en marcha en distintos países que intentan aplicar este tipo de juegos en distintos proyectos educativos de centro y en distintas currículas para ver en qué medida los mismos se asocian a las capacidades, digamos, al éxito dentro del logro académico. Entonces, bueno, por ejemplo, se sabe que la memoria de trabajo y ciertas activaciones prefrontales que mejoran con el entrenamiento se asocian también a una mejor nota en matemáticas y bueno, hay un montón de evidencia en ese sentido. De todas formas, estudios como este creemos que, digamos, preparan el terreno para poder hacer programas que trabajen funciones que sabemos que son cruciales para lo que uno hace en el día a día y para lo que el niño lleva a cabo en la escuela. Y a la vez también nos dan información para procesos de desarrollo que no son tan típicos. Esto es cuando hay un trastorno o ciertas dificultades. Desde el BCBL, como sabéis, trabajamos en estudios en los que examinamos las distintas capacidades cognitivas, lenguaje, memoria, etcétera, durante el desarrollo, digamos, típico, pero también trabajamos fuertemente en el desarrollo atípico. Y de hecho hay un gabinete neuropsicológico que se llama Neure, que está trabajando en el BCBL para preparar pruebas, por ejemplo, adaptadas al euskera, que la verdad es que hay escasez de este tipo de pruebas validadas en euskera. Y luego, por otro lado, también está trabajando digamos, en mejorar el diagnóstico, siempre bien conectados a la investigación y a toda la investigación que se lleva a cabo en el BCBL. Es un gabinete neuropsicológico que trabaja sobre todo con problemas como la dislexia, discalculia y el trastorno específico del lenguaje. Y bueno, hay varios estudios también en marcha en ese sentido. Y la idea es poder realizar un diagnóstico más conectado con la investigación. Y luego también otra de las ventajas es toda la información que tenemos de los estudios de neuroimagen, pues ver en qué medida esos procesos son distintos o no en procesos atípicos y buscar neuromarcadores que nos permitan, por ejemplo, en este caso, preparar programas de entrenamiento que mejoren ciertas dificultades.
Y eso es todo. Agradecer a los colaboradores, a todos vosotros por estar aquí, por participar en nuestros estudios y, por supuesto, a todos los niños y niñas que han participado en ellos. En este caso, en este estudio particular, los centros educativos que participaron fueron Jesuitak Donostia, Ekintza Ikastola y The English School. Gracias. En el BCBL pues estamos trabajando para entender mejor cómo funciona la máquina, es decir, el cerebro, y eso tiene una serie de consecuencias para dos ámbitos fundamentalmente, para educación y para sanidad. Entonces hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en educación. Estas son las tres grandes líneas de investigación que estamos llevando a cabo, en la que se aglutinan pues, los distintos experimentos. Una de ellas es multilingüismo y aprendizaje de segundas lenguas, otra es lenguaje, lectura y trastornos del desarrollo, y finalmente una tercera que es daño cerebral, neurodegeneración y envejecimiento saludable. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de las dos primeras, porque lo que estamos es de alguna forma desgranando un poco algunos de los estudios que hemos realizado en los distintos colegios, en donde estamos, bueno, el objetivo final es relacionar neurociencia y educación, en qué medida la neurociencia puede ayudar a mejorar ese proceso educativo. Vamos a hablar más de la primera, pero simplemente les menciono la segunda porque además habrá algunos padres que trajeron sus niños al Baby Lab también y, bueno, pues una de las cosas que estamos intentando desentrañar es cómo es posible que una mente negocie 2 lenguas o 3 lenguas y cómo la negocia desde ya muy chiquitines. Uno de los estudios que hemos realizado es, bueno, con ponerle este gorrito a los bebés. Este gorrito lo que hace es emite infrarrojos, no son dañinos absolutamente para el cerebro y, bueno, eso nos permite ver cuál es la activación cerebral de los bebés de 3 meses. Cuando les presentamos pues, distintos tipos de estímulos. Aquí les presentamos euskera, no, esto es español, hacia adelante, o bien silencio, o bien español hacia atrás, o bien silencio, euskera hacia adelante, euskera hacia atrás. Y lo que observamos en ese estudio fue algo muy interesante. Cuando contrastamos la activación en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo en esos bebés de 3 meses y medio, cuando sus padres le hablaban a ambos padres español, entonces activaban más el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho. Sin embargo, cuando estábamos haciendo el experimento con bebés bilingües, definiendo bilingües que uno de los padres le hablaba en euskera y otro padre le hablaba en castellano, lo que obteníamos era un patrón de activación diferente. En lugar de un patrón lateralizado a la izquierda, tenemos un patrón bilateral. Bueno, estamos ahora haciendo experimentos con esta técnica con chicos más mayores para poder desentrañar por qué esa diferencia. Puede deberse a distintos tipos de factores. Uno de ellos es que, bueno, un chico bilingüe, un bebé bilingüe tiene que trabajar más tiempo porque tiene que, bueno, pues averiguar que hay 2 lenguas, como el monolingüe, pero además, bueno, tiene que entender esas 2 lenguas, ¿no? Y los contornos prosódicos son diferentes, pero bueno, en el caso del castellano y el euskera no son tan distintos. Es muy distinto el euskera del castellano en una serie de parámetros como es la sintaxis, pero no en la entonación, en la prosodia. Entonces puede que tenga que hacer más trabajo ese niño bilingüe y por tanto tarde más meses en desarrollar esa lateralización del lenguaje al hemisferio izquierdo, o bien que, bueno, pues negociamos de forma distinta cuando somos bilingües de nacimiento y, por tanto, pues nuestro cerebro trabaja de forma distinta. Estamos trabajando en ello y en breve pues sabremos cuál es la respuesta. Otras de las técnicas que ya les habló Kepa es la resonancia magnética o bien la magnetoencefalografía, que ahora hablaré. En algunos de los experimentos utilizamos esa técnica con chiquillos antes de aprender a leer y después de aprender a leer,
o otra técnica que es la electroencefalografía, en donde registramos la actividad eléctrica. Si nos fijamos en todas las técnicas, lo que utilizamos es la presentación de estímulos, que pueden ser auditivos o pueden ser visuales, y lo que hacemos es medir la actividad cerebral mediante distintas técnicas. En el caso de la resonancia medimos actividad hemodinámica. Aquellas zonas que trabajan necesitan oxígeno, ese oxígeno es llevado a través del flujo sanguíneo y, bueno, nosotros somos capaces de medir a dónde va ese aporte de oxígeno. Aquellas zonas que están trabajando necesitarán más oxígeno y, por tanto, son las que se activan más, o circuitos que implican distintas zonas, ¿no? En el caso de la electroencefalografía, lo que estamos es captando el disparo neuronal, esa actividad eléctrica que se mide en microvoltios, o sea, es una actividad que tenemos que amplificar para poder ver algo, y la otra, la magneto, es la actividad magnética. Todos aquellos que han estudiado ingeniería o física saben que cualquier campo eléctrico genera a su vez un campo magnético. Entonces, cuando las neuronas disparan, generan también un campo magnético que nosotros somos capaces de aislar del campo magnético de la Tierra en función de los aparatos que tenemos, y podemos medir esa activación mediante la magnetoencefalografía. Entonces, todas las técnicas, como ven, son no invasivas y lo que nos permiten es medir de forma diferente, porque tienen distintos tipos de resolución, esas actividades. Bueno, con respecto a esta primera línea de investigación, una de las cosas que estamos haciendo ahora, esto no lo hemos hecho, ahora viene lo que hemos hecho, es ver en qué medida podemos ayudar a informar cómo puede introducirse o debe introducirse una segunda lengua en la escuela, cuándo introducir esa segunda lengua o esa tercera lengua. Por ejemplo, ahora se está intentando introducir el inglés, y hay una pregunta que nadie sabe responder y intuitivamente puede caer la moneda hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños a leer en inglés? Sabemos que leer en castellano y leer en euskera es muy sencillo, o es más sencillo que en inglés, porque hay una correspondencia entre las letras y los sonidos. Eso de que, bueno, leemos tal como suena, ¿no? Bueno, pues eso no sucede en inglés. En inglés la combinación de letras P-I-N-T es pint y H-I-N-T es hint. Entonces suenan de forma distinta, no hay esa correspondencia de grafemas a fonemas, es decir, de letras a sonidos, y por tanto un chiquillo puede tener problemas si le enseñamos a leer en ambas lenguas a la vez, o puede que tenga problemas cuando aprende a leer en euskera y en castellano y luego se le dice, mira, pero en inglés es distinto. Bueno, pues no sabemos, porque es decir, ambas posibilidades tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces estamos ahora en algunos colegios que se han brindado a introducir el inglés de una determinada forma o de la otra para ver cómo son esos cambios cerebrales y cómo es la ejecución de esos chiquillos aprendiendo de forma secuencial o aprendiendo de forma simultánea. Y esto es porque las políticas educativas y el quehacer en la escuela no debería basarse, como se basa a veces, en la intuición, sino en hechos empíricos. Y bueno, pues nosotros estamos intentando dar esos hechos empíricos, investigando cuáles son esos procesos. Nosotros no vamos a crear proyectos educativos, pero yo pongo siempre el ejemplo del arquitecto y el ingeniero. El arquitecto dice, voy a construir una escalera de caracol de 60 metros, y el ingeniero dice, cuidado, vamos a ver cómo están las estructuras, vamos a medir las estructuras para ver si la escalera se puede construir de 40 metros o tiene que ser de 30, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, que el proceso educativo puede generar toda una serie de proyectos, pero luego hay que ver si la mente de ese niño está preparada para, en determinados momentos, asimilar ese tipo de información de esa determinada manera. Bien, entonces, con respecto a la segunda línea de lenguaje, lectura y trastornos,
Aquí tenemos una imagen de el circuito de la lectura. Estas son las áreas que se activan generalmente cuando leemos. Hay un área aquí abajo que es el fusiforme izquierdo. Tenemos estas áreas parietales y tenemos aquí, desde aquí no lo veo muy bien, pero aquí está el área de Broca. Bueno, es un circuito que cuando realizamos este experimento con chicos que tienen problemas de lectura, vemos que mientras que aquí tenemos estas regiones que antes les hablaba, hay una hipoactivación en las regiones posteriores. Claro que no sabemos si es la causa o la consecuencia. Lo que sí sabemos es que esos chicos que muestran esta hipoactivación muestran problemas a la hora de leer. Y estamos de acuerdo, en la mayoría de los laboratorios, que eso es un problema de tipo fonológico. Es un problema no que los chicos sean tontos, no que los maestros no sepan hacer su trabajo, sino que, bueno, es un problema de tipo neural, es un problema que hoy sabemos que en la mayoría de las ocasiones tiene una base genética. Y bueno, existe una dificultad, que además es una dificultad que es gradual, no es que como o se está embarazada o no se está embarazada. En este caso, la dislexia es un continuo en donde hay chicos con más dificultades y hay chicos con menos dificultades, pero sabemos que fundamentalmente es un problema de tipo fonológico. Lo que queremos averiguar es qué hay detrás de ese tipo de problema fonológico. Es en el tratamiento de la información acústica, en la prosodia, ¿cuál es la causa final? Y eso es lo que nos propusimos en uno de los estudios que hicimos, es ver si podríamos observar, si podríamos captar alguna causa primitiva de esos problemas fonológicos, es decir, de esos problemas de buscar la correspondencia entre letras y sonidos. Aquí tenemos un ejemplo de las ondas, o sea, cuando nosotros hablamos, cuando yo estoy hablando, esta señal física genera una serie de ondas. Y a su vez, sus cerebros lo que están es generando también una serie de ondas que pueden o no, pero que deberían en ciertas zonas del cerebro acoplarse, ajustarse a esas ondas de la señal del habla. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, si se fijan, hay tres tipos de ondas, pero lo que me gustaría es ver que la negra, que es la de los chicos con problemas, en un determinado momento, es decir, la roja y la azul, ven que van todas acompasadas en fase, ¿verdad? Pero la negra llega a un determinado momento que está fuera de fase. Bueno, pues esto es lo que sucede con esos chicos disléxicos. Aquí tenemos la magnetoencefalografía, que fue la técnica que utilizamos para realizar este experimento. Aquí tenemos una señal del habla, ¿vale? Esa señal del habla, como les decía, se puede descomponer en distintas frecuencias. Tenemos los fonemas, las transiciones entre fonemas, tenemos las transiciones entre sílabas y tenemos la prosodia, el contorno prosódico. Y esto es un ejemplo de la actividad cerebral que podemos obtener, que podemos registrar cuando se habla, y vemos cómo se puede descomponer también en distintas frecuencias. Aquí tenemos una frecuencia lenta, la frecuencia delta, aquí tenemos una frecuencia más rápida y aquí tenemos una frecuencia muchísimo más rápida. Y vemos cómo se sincronizan, decíamos, con esas distintas frecuencias del habla. Y ahora recordarán la diapositiva que les presenté antes, en donde veíamos que los chicos con dislexia llegaba un momento en que ese acoplamiento de fase entre las ondas cerebrales y las ondas del habla, pues dejaba de producirse, ¿verdad? Bien, pues lo que hicimos es varios experimentos. En unos de ellos los chicos lo único que tenían que hacer era sentarse aquí en la magneto. Le decíamos que estaban en una nave espacial y entonces que lo que tenían era que ver una película mientras recibían una serie de sonidos a distintas frecuencias. Y en otros simplemente pues tenían que sentarse y escuchar
la señal del habla. Estaban hablando y al final se les preguntaba una serie de preguntas sobre el contenido de la charla, ¿no? De las frases. Eso es algo que pueden hacer los niños antes de aprender a leer. Porque claro, algo interesante es buscar esos marcadores tempranos, porque así evitaríamos muchísimo sufrimiento. Hoy en día sabemos que la dislexia se diagnostica en torno a los 8 o 9 años, cuando bueno, han pasado ya 2 cursos al menos y se ve que el niño no lee bien. Pero claro, cuando llegamos ahí ya llegamos tarde. Está bien llegar, pero llegamos tarde. ¿Por qué? Pues porque el niño ya se ha dado cuenta de que él tiene un problema, sus compañeros también, y sabemos que a esas edades todos hemos sido muy crueles. Los maestros también se dan cuenta de que hay un problema, entonces el niño no quiere ir a la escuela, el niño no quiere leer, en fin, hay niños que sufren muchísimo. Por eso es muy interesante intentar ver si podemos buscar marcadores, neuromarcadores, que nos permitan diagnosticar el problema antes de que aparezca, porque sabemos que es un problema neural, ese problema está presente antes de aprender a leer. Bueno, pues con esta investigación lo que hemos intentado es buscar esos neuromarcadores. Aquí tenemos lo que les comentaba antes, y aquí tenemos las áreas de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho que han mostrado diferencias entre chicos disléxicos y chicos controles en la sincronización de las ondas cerebrales con las ondas del habla. Esto es cuando hacemos otro análisis más complejo y vemos exactamente la zona del cerebro en donde existen esas diferencias de oscilaciones, esas diferencias de acoplamiento entre las señales del cerebro y las señales del habla. Y esto es el córtex auditivo derecho y esto es el área de Broca. Sabemos que el córtex auditivo derecho y el córtex auditivo izquierdo están implicadas en el análisis de esas señales del habla y sabemos que el área de Broca está implicada en procesos fonológicos. Cuando hacemos análisis más complejos, lo que nos hemos dado cuenta es que los controles tienen un montón de conexiones cerebrales, entre ellas una muy importante entre el córtex auditivo derecho y el área de Broca en el hemisferio izquierdo. Y fíjense que esa conectividad está ausente en el caso de los chicos con dislexia. Bueno, esto es un comienzo muy interesante. Ahora vamos a realizar otra serie de experimentos para comprobar que esto es así, y si esto es así, dado que en el 95% de las ocasiones hemos encontrado esta diferencia, quiere decir que esas diferencias no solo ocurren a nivel de grupo, cuando uno realiza análisis estadísticos complejos, sino al final un padre lo que quiere saber es, bueno, pero mi niño ¿tiene o no tiene dislexia? Eso es lo que un padre quiere saber. Bueno, pues si ahora esto lo replicamos en otro experimento, estaremos en disposición de, bueno, con un cierto grado de seguridad, decir qué ocurre con cada uno de esos individuos. Si eso es así, podremos llegar a diagnosticar la dislexia antes de que aparezca. Eso es uno de los retos que estamos trabajando en estos momentos y hemos llegado a esto pues gracias a la ayuda de algunos de los colegios aquí presentes. Como les decía antes Kepa, lo que estamos es creando una cadena de valor desde la investigación básica hasta la transferencia a la sociedad. Por una parte, en el BCBL estamos interesados en los mecanismos, en el diagnóstico. Para el diagnóstico les voy a contar ahora otro estudio en donde participaron también varios colegios. Aquí lo que hemos hecho para complementar el estudio anterior es seguir a niños desde los 3 años, 4 años, hasta, bueno, ya llevan en los 5, los 6, algunos creo que los 7, ¿no? Entonces, hemos intentado ver, o sea, el objetivo del estudio era ver si éramos capaces de predecir con medidas conductuales a los 3 años o a los 4 años, antes de que empezasen a leer, su lectura posterior. Y
Esto es complementario al anterior. Aquí tenemos dos gráficas en donde tenemos por una parte aquí la lectura del texto en castellano al año 3, o sea, cuando ya han aprendido a leer, y lectura del texto en euskera al año 3. Y aquí tenemos, que ya no veo, los aciertos en nombrar letras. Cuando estaban en preescolar, les hacíamos el experimento de que nombrasen las letras. Bueno, pues aquellos chicos que nombraban más letras eran más rápidos en la lectura. Fijaos que aquí la pendiente está así. A mayor número de letras que nombraban, mayor acierto en las letras, en el nombrado de letras, antes de aprender a leer, tiempo más rápido en la lectura del texto, tanto en euskera como en castellano. Esto es muy interesante si lo unimos al otro estudio de neuro. Aquí tenemos otra de las cosas que hacíamos, era la fluidez fonológica. Les dábamos un tiempo limitado para que produjesen palabras que empezasen por P o que empezasen por T en euskera, ¿no? Y entonces los chiquillos tenían que decir pues, una serie de palabras, ¿no? Por ejemplo, pues tendrían que decir en castellano pelota, pantalón, en fin, ¿no? Les dábamos un tiempo limitado. Aquí tenemos de nuevo la lectura del texto en euskera, la lectura del texto en castellano. Y aquí tenemos el porcentaje, lectura del texto, sí. Entonces, lo mismo que antes, aquí tenemos el porcentaje de, en este caso, palabras que decían que empezaban por T o que empezaban por S. Entonces, aquí me he confundido, ¿no? No. Vamos a ver. Cuanto más lento, no, esto no era el porcentaje de respuesta, cuanto más lento eran en producir un determinado sonido, eran más lentos a continuación para leer en castellano o en euskera. Es decir, que la lentitud en acceder a los sonidos y a las palabras que comenzaban por esos sonidos, luego predecían 3 años después esa lectura una vez que ya habían aprendido a leer. Aquí tenemos otra de las tareas que es muy utilizada en diagnóstico de la dislexia, que es la RAN. Son las iniciales en inglés de nombrado rápido automático, ¿verdad? Entonces los chicos tienen que empezar por acá y empiezan a nombrar rápidamente todos los objetos que puedan. Entonces, aquí tenemos, pues, lo mismo, la mayor lentitud en nombrar los dibujos. Antes de aprender a leer, tienes mayor lentitud en la lectura del texto en español, en castellano y en euskera. Y, en fin, ya hay otras tareas inventadas por nosotros en donde estábamos buscando la correspondencia entre letras y sonidos. En este caso, para que no fueran entre letras y sonidos, eran entre sonidos y una serie de gráficos, y obtenemos de nuevo el mismo tipo de historias. Entonces, hay algunas tareas que podemos utilizar en preescolar para predecir posteriormente qué es lo que va a ocurrir con esos niños, si van a tener o no van a tener problemas de lectura. Entonces, uno de nuestros objetivos es tener una amalgama de pruebas conductuales junto con pruebas neuro que nos permitan diagnosticar con la mayor precisión posible si un determinado niño puede o no tener problemas en el futuro a la hora de leer. Porque si conseguimos eso, estaremos en mejor disposición de entrenar a ese niño, de hablar con los profesores para que den un apoyo especial a ese niño, de forma que no sufra lo que está sufriendo en estos momentos. Aquí tenemos otro de los experimentos en donde han participado, en donde de nuevo lo que estamos comparando es prelectores y malos lectores con buenos lectores. Y los hemos comparado en 3 tipos de tareas. Uno de ellos es que tenían que leer palabras. Entonces, fijaos aquí lo que ocurre en este espacio temporal, a 200-300 milisegundos.
y aquí a 400, 800 milisegundos. Aquí tenemos los malos lectores y algunos de ellos prelectores, y aquí tenemos a los lectores buenos. Fijaos la diferencia, esto es como si fuera el cerebro, aquí tenemos, aquí estarían las orejas y aquí estaría la nariz, ¿verdad? Entonces es mirado desde arriba. Si nos acordamos de las imágenes aquellas en donde os decía, os comparaba las tres grandes zonas de activación de la lectura, que luego en la parte posterior había una hipoactivación en el caso de los chicos que tenían dificultades lectoras, vemos que aquí no hay diferencias entre leer palabras y una línea base en donde las palabras estaban deshechas y entonces no había nada, era simplemente ruido, ¿eh? Entonces no hay diferencias entre palabras y ese ruido, tanto en esta ventana temporal como en esta. Sin embargo, en los chicos que saben leer, sí había esa diferencia. Esto lo hacemos en auditivo y aquí tenemos lo que ocurre. En auditivo no tenemos diferencias, en este caso, entre los malos lectores y los buenos lectores, y cuando vamos a presentarles objetos, de nuevo tenemos unas diferencias. Aquí tenemos a los malos lectores, aquí tenemos a los buenos lectores. Estos tienen diferencias tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, y los malos lectores se comportan de forma distinta. De nuevo, lo que estamos buscando es esos marcadores prelectores, o sea, con los chicos antes de que empiecen a leer, para ver si podemos predecir si tienen o no problemas. La cadena de valor que les hablaba, estamos intentando entender esos mecanismos para poder hacer una diagnosis temprana. Esto lo hacemos en el BCBL. Ese diagnóstico estará a caballo entre el BCBL y Neure, la clínica de la que le hablaba antes Kepa, que estamos empezando ahora, bueno, que abrirá en breve, esperamos. Y, bueno, una de las cosas que estamos haciendo en esa clínica es intentar esa transferencia a la sociedad, es decir, que la sociedad pueda beneficiarse de esa investigación básica que estamos haciendo en el BCBL y que vamos a transferir en diversas formas. Una de ellas es ese diagnóstico temprano, otro son las baterías que estamos realizando. En estos momentos, como decía Kepa, no hay baterías en euskera, hay que baremarlas. Llevamos 2 años trabajando seriamente sobre esas baterías. El euskera tiene características que no tiene el castellano y, por tanto, pues hay que abordar esas características de forma diferencial. No se puede simplemente traducir las pruebas del inglés o traducir las pruebas del castellano. Hay que abordarlo de forma distinta. Entonces, estamos haciendo la batería para trastorno específico del lenguaje, para dislexia, y en breve también comenzaremos para discalculia. Este es un ejemplo de la batería que presentaremos en formato ya no impreso, sino en formato digital, en donde pues, lo que haremos será un diagnóstico de distintos niveles del lenguaje. Nosotros no haremos la intervención, daremos pautas para la intervención, para que los gabinetes realicen esa intervención, y otra de las patas, digamos, de esa transferencia es siempre mantener informada a la comunidad, a la sociedad, y para eso lo que hacemos es cuando organizamos workshops, simposios, conferencias, pues siempre solemos un día antes, hacer lo que llamamos las Brain Talks, que están abiertas a todo el público, en donde pues uno de los ponentes de alguna forma da una charla un poco más accesible al público en general. Y otra de las cosas que hacemos, y que de hecho vamos a hacer el año que viene, ya los que quieren pueden entrar en la web y verlo, organizamos el segundo workshop internacional sobre dislexia, en donde los 2 primeros días son para, bueno, investigadores, solo se dan las charlas en inglés,
Pero el tercer día está dirigido a padres, está dirigido a profesionales de la educación, a todo aquel que quiera pues, participar de esa información. En ese día habrá traducción simultánea a euskera y a castellano. Por tanto, les animo a aquellas personas que estén interesadas que visiten la web y que bueno, vayan apuntándose si quieren. Bien, eso es el iWorld, el congreso que estamos organizando. Y, en fin, simplemente, pues yo creo que esto ha sido un recorrido para que viesen un poco los distintos proyectos que tienen que ver con su participación, con su ayuda. Seguimos necesitando su ayuda. Primero lo que quiero es darles gracias por la participación y damos gracias también a todas estas entidades porque toda esta investigación requiere mucho esfuerzo de mucha gente, pero requiere también dinero, requiere, pues, los mantenimientos de las máquinas son complicados, son caros, en fin, eso es investigación cara, pero creo que al final merece la pena dedicar ese esfuerzo a entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos abordar mejor, bueno, reparar esa máquina cuando esa máquina no funciona como debería funcionar. Repito, quiero daros las gracias. Aquí están pues, los colegios que han participado, tanto en los experimentos que antes comentaba Kepa, como en los experimentos que les he comentado yo. Está el Santo Tomás, Lequinsa, Oriche, Donostiako Jesuitak, English School, Axular, Pello Errota y Castola, Ikasbide y Castola, Equinsa y Castola, el Acheta y Castechea, Aiete y Castola, Juana de Arco, Hernanico Aurrescola, el Centro de Formación Mendivil, La Salle de Zarauz y Castechea, Umecho Aurrescoa, La Anunciata y Castechea y San Antonio Saraos. Espero no haberme olvidado de ninguno. Y bueno, seguimos trabajando y seguimos necesitando vuestra colaboración. De hecho, el estudio este que os he comentado de Magneto, todavía nos faltan chicos lectores de 8 o 9 años, así que 7, 8, 9 años. Así que si alguien pues, conoce a alguien o está interesado en participar, pues agradecemos que se lo comuniquen, porque, en fin, necesitamos esos chicos para poder completar el estudio. Y, en fin, nada más. Nos conocen, saben dónde estamos. Estamos muy contentos de que hayan querido participar en esta aventura maravillosa y, en fin, nosotros seguiremos trabajando para que intentemos desentrañar esos secretos de la naturaleza, intentemos ayudar a los chicos que tienen problemas y mejorar la formación de aquellos que tienen un desarrollo típico y, en fin, seguiremos luchando para conservar esa excelencia que nos han otorgado investigadores independientes de otro mundo. Muy bien, pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta estaré encantado de responderla. Si es difícil se la pasaré a Kepa y, en fin, si es fácil la podré responder yo. Muchas gracias.